dentro de lo que son entonces los aspectos que debemos tomar en cuenta de los ecosistemas, debemos recordar que un ecosistema es un conjunto de sucesos no solamente bioquímicos, sino que participan directamente de diferentes tipos de organismos y que dentro de ese ecosistema debe existir una interacción adecuada, la cual permita que exista una fluidez de diferentes tipos de mecanismos o de ciclos. Entonces, dentro de los ciclos que nosotros mencionamos la clase anterior, estuvimos explicando, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, ¿verdad? Entonces, hoy comenzamos a desglosar el último ciclo, ciclo del fósforo. Luego, entonces, vamos a tocar los temas de entre los que son los ecosistemas, el aspecto de contaminación. Vamos a ver cuáles son las alteraciones que tienen todos estos ciclos que estamos mencionando dentro de lo que son los ecosistemas. Entonces, al igual que el ciclo del carbono, al igual que el ciclo del nitrógeno, también existe entonces otra estructura que son la del fósforo. Aquí participan entonces directamente, como vamos a ver en el esquema, ciertas estructuras a nivel de rocas, básicamente. Es decir, las rocas tienden a estar consolidadas o formadas por minerales. Dentro de esos minerales, uno de ellos, uno de los elementos importantes, es el fósforo. Entonces, la reserva principal de fósforo en el ecosistema, la estructura que ofrece este elemento químico importante para que los organismos y todos los ecosistemas presentes funcionen de manera adecuada, son las rocas, en donde se encuentran unidas, pues, estructuralmente a átomos presentes en el medio, como es el caso del oxígeno, y forman un elemento químico que se llama fosfato. Las rocas ligan el fosfato, expulsan entonces, cuando se erosionan o se fragmentan a través de la lluvia o diferentes agentes mecánicos, entonces se disuelven y forman otros tipos de sustancias que finalmente entonces la tierra y los microorganismos entonces absorben. Entonces el fosfato disuelto lo absorben los organismos autótrofos. ¿Quiénes son los autótrofos? Plantas, las algas y todos aquellos microorganismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Entonces ingieren estas sustancias y lo transforman y lo ingresan a lo que son las redes alimentarias. Entonces, la reserva principal de fósforo involucra, pues, que debe haber un equilibrio a nivel de los ecosistemas y que ese equilibrio, entonces, ahí sí existe una fluidez. Entonces, las rocas, al ser entonces, están en presencia con el agua, prácticamente se disuelven y forman, en conjunto con el oxígeno, forman los fosfatos, y esos fosfatos entonces permiten la integración a nivel de los organismos autótrofos, los cuales a su vez transforman y permiten entonces que el ciclo del fósforo se mantenga. Es decir, pasan a través de los raíces, los organismos autótrofos, y los consumidores primarios, o sea, los herbívoros, entonces absorben parte de ese elemento químico que en cierta forma se requiere en nuestro cuerpo, de los seres vivos, y que es importante para las funciones metabólicas. Entonces, ¿qué función tiene? Bueno, a nivel del fósforo, pues estimula lo que es el crecimiento de las plantas. Algunas bacterias, algunas algas, lo utilizan como un mecanismo para obtener su alimento. En el caso de las bacterias, algunas pueden ser quimiosintéticas, que utilizan este elemento químico para realizar todo un proceso de alimentación y demás. Entonces, ayuda a mantener un equilibrio dentro de los ecosistemas y dentro del aspecto de regulación a nivel de lo que es la funcionalidad y equilibrio dentro de los ecosistemas. Otro aspecto importante que tenemos que explicar es el ciclo hidrológico, que tiene que ver básicamente con los aspectos del agua. Entonces, la reserva principal
tiene que ver con el hecho de que en el planeta el 97% está basado en lo que presencia de líquido de forma acuosa. Entonces, a nivel de mecanismos, existen algunas funciones en las cuales se evapora a través de lo que es los rayos solares, y eso involucra un mecanismo el cual entonces regula la funcionabilidad dentro de los que son los ecosistemas y permite la funcionabilidad de mantener las fuentes hídricas de una manera adecuada. Entonces, como vemos en este esquema, a través de lo que es la evaporación, entonces surge el hecho de que el agua va a pasar de estado gaseoso con la transformación a estado líquido y viceversa, lo cual permite entonces que mantener las fuentes hídricas, lo que son mares, ríos, lagos, todo lo que es la parte acuática de una manera normal. Entonces a eso se le llama ciclo hidrológico. O sea, esa forma en la cual el agua va pasando de un estado al otro y mantiene el equilibrio dentro de la flora y fauna de los ecosistemas en particular. Entonces, los consumidores obtienen agua de sus alimentos bebiéndola directamente en su cuerpo, lo cual forma entonces el 70% del agua. O sea que todo esto también es parte del ciclo hidrológico, el consumo. A medida que la población humana ha crecido, el agua dulce ha comenzado a escasear. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación de ciertos procesos debido a la intervención del hombre que han alterado la fluidez, tanto del ciclo hidrológico como de los ciclos biogeoquímicos que estábamos explicando. Debido a que el agua es escasa, el crecimiento de los cultivos se limita, o sea, es proporcional. Y algo que hay que tener en cuenta, y algo que siempre se menciona, es el hecho de que los niveles de contaminación van proporcionales al nivel de la cantidad de población de un área determinada. O sea, que la contaminación en sí involucra el hecho de que entre más población, mayor contaminación va a ser. Mayor población, mayor va a ser el consumo de diferentes tipos de alimentos o rubros. Entonces, desgraciadamente, pues esto involucra un desequilibrio de que se está haciendo al planeta, no solamente en esta década, sino que desde 1940 a 1960, con todo lo que fue la revolución industrial, inició una serie de problemas en la cual no solamente se afecta en la fuente hídrica, sino que hay una gran acumulación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y demás. Entonces también el bombeo del agua en los mantos acuíferos se está agotando rápidamente. Ese bombeo tiene que ver con el hecho de las corrientes marinas, cómo mantienen el control o regulan esa biota acuática de los mares. Entonces también está siendo alterada. A medida que la población humana ha crecido, pues va mejorando la calidad del agua. Y dentro de los procesos que alteran en los ecosistemas, hay uno que se llama lluvia ácida. La lluvia ácida no es más que el término, ¿verdad? Lluvia, pero con ciertas cualidades en particular, las cuales tienen sustancias iónicas cargadas, las cuales forman sustancias químicas. Y esas sustancias químicas vienen siendo ácidos, que literalmente caen en forma de lluvia y degradan, contaminan, queman y matan todo lo cual entonces está en contacto con esta actividad. Entonces, ¿a qué se debe la lluvia ácida? Dice que es una sobrecarga de ciclos de nitrógeno y azufre. Como especificamos en las clases anteriores y comenzamos a explicar, existen ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son ciclos biogeoquímicos? Son secuencias de diferentes tipos de elementos en los ecosistemas, los cuales mantienen un inicio, un fin, pero pasan de un cuerpo al otro y nunca se destruyen. Entonces se llaman ciclos. Dentro de esos ciclos entonces está el ciclo del nitrógeno y el azufre. Entonces, el ciclo del nitrógeno y el azufre se combinan y se alteran debido a la acumulación de sustancias tóxicas en forma gaseosa, que en conjunto van a formar entonces una sustancia nueva, que es un ácido. Entonces, la lluvia ácida daña la vida directamente, si cae sobre mar, lagos, ríos,
todo lo que esté allí, entre lo que es microfauna, entre lo que es peces, algas o cualquier tipo de organismo presente en estos medios acuíferos, automáticamente muere. Vamos a ver entonces en los esquemas. Muchos de los problemas ambientales que aquejan a la sociedad moderna son consecuencia de la inferencia humana en el funcionamiento del ecosistema. Es decir, todo lo que ocurre a nivel de nuestros entornos se debe a nosotros. Si el ser humano no tiene una conciencia ecológica, no tiene esa fluidez de entender la importancia de no tirar basura en los ríos, la importancia de no talar, no quemar, de no dejar depósitos de basura en los ríos cuando vamos a los ríos. Muchas personas tienen la mala costumbre de ir a los ríos y todo lo que llevan en base a botellas, latas, cerveza y demás, dejarlo allí. O sea, eso se llama conciencia. Entonces, en la actualidad nos quejamos de que hay mala calidad del agua, de que hay escasez de agua, de que hay cambios climatológicos a nivel mundial que no entendemos, pero entonces no somos capaces de ver que somos la causa y efecto de esos problemas y que nosotros mismos estamos ocasionando. Y uno de ellos es la lluvia ácida, como vamos a explicarle ahorita, terminar de explicarlo. En el caso de cuando ocurre la lluvia ácida, no solamente daña lo que es la flora, sino que la fauna característica de un área determinada se ve afectada. ¿Por qué ocurre? Vamos a explicar por qué ocurre. Realmente la lluvia ácida es la acumulación de ciertas sustancias que se acumulan dentro de lo que es la atmósfera. Voy a usar este esquema para explicar brevemente. Entonces, esas sustancias se acumulan en la atmósfera debido a que sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, producto de la emisión de sustancias como el dióxido de carbono, se combinan con moléculas del agua y esas moléculas entonces van a producir ácido. Y ese ácido literalmente cuando cae, entonces puede ocasionar problemas como el caso de destrucción de árboles. Es decir, todas las hojas literalmente pierden su contextura, mueren debido a que el ácido es muy fuerte. Entonces, la lluvia ácida disminuye la productividad del cultivo. Obviamente, si las plantas en contacto con ese tipo de ácido, entonces la planta degenera. Y al degenerarse, obviamente la planta no va a producir. Entonces, la mayoría de los países que tienen este problema de lluvia ácida son países que tienen grandes industrias. Son países industrializados donde el consumo de la transformación de combustibles fósiles a gran escala involucra la acumulación entonces de estos gases en la atmósfera que se combinan entonces con moléculas del agua. Y esas moléculas del agua entonces van a formar lo que es el ácido. Los peces mueren porque se destruyen gran parte de la red alimentaria que se da sustento. Es decir, la microfauna presente en los centros o en los ríos, en los lagos, toda esa microfauna muere. Si muere la microfauna, entonces la red alimentaria de los peces también se va a ver alterada. Y por lo tanto, los peces pueden morir. La acidificación afecta primero en este caso, almejas, caracoles, los langostinos, larvas de insectos, anfibios y finalmente todo lo que son los peces. Entonces, todo este ciclo dentro de lo que es la red trófica se altera, por lo tanto entonces desmejora rotundamente a los ecosistemas. Por ejemplo, aquí el 25 de los lagos en lo que son Estados Unidos, México, Canadá, la parte de Europa que tiene que ver con Rusia, Alemania, que son países que tienen grandes producciones de fábricas, entonces tienen problemas de lluvia ácida. Vamos entonces a otro daño que es causado por el hombre, que es el efecto invernadero. Lluvia ácida es un proceso
Pero el efecto invernadero es otra situación que ocurre actualmente. ¿Por qué ocurre la lluvia ácida, el efecto invernadero? Entonces ocurre principalmente por la acumulación del dióxido de carbono y otros gases que tienen que ver, por ejemplo, el metano, los clorofluorocarbonos que se conocen como CFC, vapor de agua y óxido nitroso. El dióxido de carbono como tal, en forma regulada, existen gases que mantienen hasta cierto punto el nivel estándar o el nivel adecuado de temperatura en el planeta. Cuando el dióxido de carbono o estos gases están sobre lo normal, entonces surge un calentamiento a nivel del planeta, que es lo que está ocurriendo actualmente. Vamos a ver por qué ocurre eso. La inferencia en el ciclo del carbono contribuye al calentamiento global del planeta. O sea, el ciclo del carbono, la forma en que se capta, la forma en que se regula, permite el calentamiento del planeta hasta cierto punto de forma normal. Pero estos gases, cuando se comienzan a acumular y forman esa gran capa, entonces bloquean los rayos del sol. Entonces, ese incremento de temperatura a su vez causa cambios climatológicos, alteraciones dentro del ecosistema y conlleva entonces a que el planeta en sí esté cambiando. Los gases invernaderos retienen el calor de la atmósfera. Ahorita en el esquema vamos a explicar cómo la incidencia de los rayos ultravioleta mantienen y regulan la temperatura del planeta. Pero cuando esos rayos quieren salir, choca con esa capa de gases y no pueden pasar a la atmósfera. El calentamiento global tendrá graves consecuencias y una de ellas es el desorden a nivel de los diferentes estaciones del año que existen, por ejemplo, o el fenómeno, por ejemplo, es el deshielo, que es un fenómeno que ocurre también a causa del calentamiento global. Hace unos 345 a 280 millones de años, los cuerpos de muchas plantas, animales quedaron sepultados en los sedimentos y no se destruyeron. Entonces, eso viene siendo dentro del aspecto evolutivo, dentro del aspecto de cambio que ha sufrido el planeta, que estos animales y estas plantas, entonces de ahí surge el hecho de los combustibles fósiles, que como están hechos a base de átomos de carbono, el hombre pues descubrió que en cierta parte, en la manipulación adecuada y la transformación genera energía. Pero esa energía entonces también tiene una consecuencia directa que libera estos gases tóxicos. Los combustibles fósiles, que es lo que estamos mencionándole, permitieron a comienzo o se iniciaron con la revolución industrial en 1940, 1960, creo en ese periodo en el cual se descubrió que manejando ciertos combustibles fósiles a base de carbono, a lo que es la transformación, pues se generaba un tipo de movimiento por el calor y demás. Pero la emisión de los combustibles fósiles a ser quemados emitía una gran cantidad de dióxido de carbono en forma de gas que se acumulaba en la atmósfera. Se está acumulando en la atmósfera. Las actividades humanas liberan casi 70 millones de toneladas de carbono, o sea, de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Entonces, 70 millones de toneladas de gases están sobre nosotros actualmente, por día y por año. Entonces, ¿qué pasará con las generaciones que vienen o las generaciones que van a quedar? Aproximadamente la mitad de este carbono es absorbido por los océanos, plantas y el suelo. Dentro de procesos de transformación, por lo que es la fotosíntesis, parte de ese dióxido de carbono es captado por las plantas, pero es parte, no es todo. Entonces involucra esa acumulación en forma general. Entonces, esa acumulación que no ha sido captada por lo que es el proceso de los organismos autótrofos, de los fotosintéticos, entonces se genera y provoca lo que se llama calentamiento global.
A partir de 1950, el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera ha aumentado un 36%. De 280 partes por millón a 300 partes por millón, de un crecimiento anual actual de entre el 80 y 85% de la transformación de combustibles fósiles. Entonces, para acabar de ayudar al planeta, está el efecto de deforestación. ¿Qué hace que hacemos con la deforestación? Estamos explicándole de que parte del dióxido de carbono es asumido y es absorbido por la fotosíntesis. La fotosíntesis la hacen las plantas, los árboles. Pero si aumenta la deforestación y eliminamos a esos organismos que naturalmente captan ese dióxido de carbono, entonces estamos restándole mucha más capacidad de absorción a los ecosistemas. Por ende, la cantidad de dióxido de carbono se va a seguir acumulando mucho más, porque estamos disminuyendo cada año la cantidad de árboles que pueden captar ese dióxido de carbono y pueden transformarlo. Entonces, es una relación con esa transformación de efectos nocivos que hacemos al planeta, incluyendo destrucción de capa de ozono, lluvia ácida, deforestación, calentamiento global. Entonces, el dióxido de carbono es un gas. Dentro de ese gas, entonces explicamos que también en forma natural se conoce como gas de efecto invernadero, que mantiene y regula la temperatura del planeta de forma normal. El detalle y la situación es cuando se acumula en forma excesiva, como está ocurriendo actualmente. Entonces, el gas permite la entrada de la energía del sol y luego absorbe y es retenida esa energía y una vez se ha transformado en un proceso calórico. Eso se llama efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos el dióxido de carbono es combinado junto con otros gases como el metano, los CFC, vapor de agua, y forman esto. Este es el efecto invernadero. Normalmente el sol emite sus rayos ultravioleta y son filtrados por la capa de ozono. Cuando son filtrados, los rayos logran ingresar. Estos rayos son absorbidos por la superficie de la Tierra, por el proceso fotosintético de los árboles, por la superficie de rocas, el zinc de las casas, la superficie de los mares, agua y demás. Normalmente ese es el proceso. Entonces, esto genera que el planeta tenga una forma de retener calor de forma normal. Cuando esos rayos inciden y hacen este proceso, esos rayos se reflejan sobre la superficie de las hojas, sobre la superficie de las casas, los techos, sobre las rocas, sobre lo que es el agua, y deben regresar hacia el espacio. Pero cuando chocan con estos gases de efecto invernadero que están acumulados en gran escala, entonces los rayos no pueden traspasar esa capa de contaminación y se regresan. Lo que causa entonces es que el planeta esté aumentando su temperatura, ¿ya? Entonces cada vez que quemamos, aunque sea un poquito de hoja en nuestras casas, cada vez que cortamos árboles, cada vez que encendemos el auto y iniciamos el recorrido, pues desgraciadamente estamos contribuyendo a que el nivel de temperatura, producto de la acumulación de gases en efecto invernadero, sea mayor cada día. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esto? Bueno, sencillamente, primero, no deforestando, no quemando basura, no destruyendo lo que es aquellas fuentes ecológicas donde hay organismos fotosintéticos, que son los capaces de forma natural de captar el gas efecto de dióxido de carbono
y transformarlo. Entonces, esos son algunos de los aspectos importantes. En el caso de el registro que existe, ¿verdad? De los gases de efecto invernadero, los registros históricos de temperatura indican una elevación mundial de la temperatura que está paralela o que está de acuerdo a lo que es la población, paralela al aumento del dióxido de carbono en forma atmosférica. Entonces, este fenómeno, en forma generalizada, se conoce como calentamiento global. El calentamiento global pues, trae como consecuencia un fenómeno que se llama deshielo. El deshielo sencillamente es que los casquetes polares, debido al aumento de la temperatura, entonces están derritiendo. Cuando esto ocurre, como está ocurriendo desde cierto tiempo para acá, entonces el nivel del mar está comenzando a subir. Muchas islas, muchas partes en donde el agua del mar llegaba hasta cierto punto, pues ya ha aumentado. Ayudando más al planeta, tomamos los manglares, que son una fuente de una barrera natural, y los convertimos en barriadas. O agarramos el árbol de manglar, los manglares, y los transformamos en madera. O agarramos el mangle rojo, le quitamos la cáscara y lo transformamos entonces para las empresas que se dedican a la curtiembre, para manejar y producir cuero para zapatos y demás. O sea, todo es una situación en la cual, si no existe una regulación adecuada, esto va a traer como consecuencia que las generaciones posteriores, que las generaciones dentro de lo que es la descendencia de nuestros hijos, pues sencillamente los problemas ambientales van a ser tan severos que las condiciones en el planeta van a ser totalmente de una forma caótica, en la cual las generaciones van a tener problemas de adaptabilidad, de vivienda, de alimentación, de aire y de agua, entre otros fenómenos. Esta es una gráfica en la cual la vamos a analizar y vamos a ver los aspectos que tiene, cuáles son las rotulaciones que tiene. Okay. Esto que aparece aquí, esa F significa grados Fahrenheit, esta C significa grados centígrados. Este eje que está aquí está marcado en ciertas, digamos, rayitas. Cada rayita involucra, sencillamente es concentraciones. Si vemos la definición acá dice promedio de temperatura mundial. Cuando hablamos de promedio, estamos hablando de temperaturas, ya sea en grados Fahrenheit o grados centígrados. ¿Sí? La que está aquí, esta barra, está rotulada en base a cantidad de años o décadas en la cual se han registrado la emisión de dióxido de carbono. Entonces, esta línea que está acá es la concentración de dióxido de carbono, o sea, de todo lo que es la combustión fósil, producto de la quema, la tala, de la cantidad de dióxido de combustión fósil, de transformación de combustión fósil, o sea, la transformación de la gasolina y el diésel, en otras palabras. Cuando los vehículos encienden, todo ese gas que se acumula por partes por millón. Entonces, si vemos la gráfica, desde 1960, con lo que fue la revolución industrial y demás, a partir de que ocurrió la revolución industrial, a 1980, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, al 2000, la cantidad de dióxido de carbono, que es la curva que está aquí en forma celeste, ha ido aumentando. Y este dato fue del 2000. Y en base a lo que es la acumulación para el 2020, debe estar ya arriba de 500 partes por millón, mucho más arriba. Si nos basamos en temperatura, la temperatura del planeta registrada, por ejemplo, en 1980, 1940, marcaba una temperatura aproximada de 14.2 grados centígrados en el planeta. Pero como hay una acumulación excesiva
de rayos ultravioleta que no pueden pasar a la atmósfera normalmente después que son reflejados, entonces la temperatura del planeta está aumentando por década 0,2 grados. Perdón, 0,2 grados centígrados, perdón, 0,2 grados centígrados. Entonces, esos grados centígrados que están aumentando, entonces involucra que a nivel de todo el planeta, pues todo lo que es hielo y toda la capa de los polos norte y polo sur, todos esos paquetes polares, comienzan, esos grados centígrados que se están aumentando, comienzan entonces directamente a raíz de eso a derretirse de los casquetes polares. Entonces, no solamente está el deshielo, también entonces causa que a nivel de las corrientes marinas, a nivel de las corrientes de lo que es clima, todo lo que es fenómeno clima, también entonces cambia. Al cambiar el clima, cambian lo que es cierto comportamiento de las estaciones, por lo tanto entonces la cantidad de alimentos, la cantidad de organismos presentes en un ecosistema se va a ver alterada. O sea, todo es una secuela que trae como consecuencia directa todo lo que es la contaminación. Entonces, desgraciadamente, no existe un mecanismo que se haya descubierto para disminuir, por lo menos, la cantidad de dióxido de carbono que se está acumulando en el planeta en forma de gas, ni para disminuir la temperatura del planeta para que regrese a una temperatura más o menos en la cual no se vea involucrado el cambio climatológico o el deshielo. La única forma que biológicamente y que a nivel de los ecólogos y biólogos y científicos, la única forma es que se ha desarrollado en el aspecto de la educación ambiental. O sea, tratar de enseñar y educar, reeducar a los individuos que deben consumir menos productos fósiles, que deben reciclar, que no se debe talar, que no se debe deforestar, cosas como esto. Pero en ciencia cierta no hay un mecanismo que el hombre haya descubierto aún, el cual disminuya la cantidad de dióxido de carbono que está acumulada en la atmósfera, ni regular o que se logre regular la temperatura del planeta o que no siga aumentando la temperatura del planeta. Entonces, esto es lo que se explica en esta gráfica. El título es: el calentamiento global es paralelo a el aumento de el dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero retienen calor, mencionamos, ¿verdad? El promedio actual es 14,04 grados centígrados. Y un intervalo comprendido entre 16 y 19 grados centígrados para el 2100. O sea que se espera, en unos cálculos, que para el 2100 la temperatura del planeta sea entre 16 a 19 grados centígrados. O sea que el polo norte y el polo sur automáticamente van a estar prácticamente versión agua. Esta gráfica involucra desde 1960 las temperaturas en grados Fahrenheit centígrados, el aumento de la temperatura, cómo se ha incrementado, ¿verdad? Desde 1900, desde lo que es 2020, observen que la gráfica involucra que puede haber un incremento de 16 grados centígrados y se predice que para el 2100 la temperatura va a estar en este rango de 19 grados centígrados, o sea, más o menos 66 grados Fahrenheit. Las consecuencias directas, pues son, físicamente se puede ver como esto, ¿sí? Estas son dos comparaciones, dos fotos tomadas en el mismo lugar. La primera es específicamente en Alaska. Dice aquí Glaciar Carroll en Bahía Glacier en Alaska. La primera foto fue tomada en 1904. Actividad rocosa, o sea, todo lo que son rocas, montañas, y esto viene siendo hielo, o era hielo, ¿verdad? Toda estructura glaciar, puro hielo con agua, pues, de forma tan sólida que normalmente me imagino que se podía caminar y se podía transitar forma, pues, caminar, y todos los animales que estaban aquí podían moverse libremente porque era agua
congelada, o sea, era un geyser. Pero la misma foto, el mismo lugar en el 2004, totalmente líquida. O sea, debido al calentamiento global y al incremento de la temperatura, ya la parte sólida ya no era sólida, ya todo se derritió, debido a que la temperatura del planeta y la acumulación del dióxido de carbono ha causado de que ya toda esta zona está totalmente derretida. Entonces, esos son aspectos de, tomando en cuenta los glaciares, cómo se están derritiendo en la parte de Alaska. Y esto fue en el 2004, estamos en el 2021. ¿Cómo estará actualmente? Ya no existirá nada de la parte sólida del agua, totalmente será como una especie del agua. Entonces, estas son algunas de las consecuencias. Directamente, hay otras, vamos a buscar aquí brevemente algunos efectos. Bueno, en el caso de la destrucción de capa de ozono, tiene que ver directamente con destrucción del gas ozono debido a el CFC, los clorofluorocarbonos, que son gases que se mezclan y destruyen la molécula en sí. Entonces, al destruir la molécula, los rayos ultravioleta atraviesan directamente la capa, la estructura y se filtran directamente a la Tierra. Entonces, también involucra un problema. Bueno, entonces estos son algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta para lo que viene siendo destrucción de los ecosistemas. Hemos hablado de las condiciones y las características de los ecosistemas, cómo está consolidado un ecosistema, cuáles son los ciclos que involucran a los ecosistemas dentro del flujo que existe normalmente. Y también explicamos en este último periodo lo que viene siendo los factores de contaminación que hay. Entonces, no solamente existe el efecto invernadero, no solamente está la destrucción de la capa de ozono, sino que también está aquí en Panamá lo que viene siendo la deforestación, en el cual grandes hectáreas por año se destruyen, se cambian de zonas boscosas, de bosques primarios. Cuando hablo de bosques primarios me estoy refiriendo a bosques que el hombre nunca ha intervenido. Aún aquí en Panamá quedan ciertos fragmentos de bosques primarios. Entonces, como en el Darién. ¿Pero qué pasa en el Darién? Debido a, digamos, el movimiento de ciertas zonas y de pobladores de las áreas de Azuero, se movilizan para colonizar ese sector allá. Y normalmente lo que hacen es que comienzan a talar las grandes zonas boscosas para comenzar a transformarlas a zonas agrícolas o de ganadería o de pastizal, las cuales son zonas que no se recuperan debido a que existe un mal manejo de la zona en la parte agrícola. Entonces, no solamente viene el hecho de que se transforma el área, sino que todos los ecosistemas presentes allí se alteran, incluyendo la fauna, obviamente la flora, pero la fauna principalmente si tomamos el aspecto, por ejemplo, del hábitat normal, de lo que es el jaguar y todo lo que involucra el rol que desarrolla el jaguar dentro de un área determinada, entonces dentro de un bosque, entonces se ve alterado. Entonces, como tal, toda la biología, la alimentación normal y natural del jaguar, que se puede alimentar de otros tipos de animales más pequeños, de forma natural, dentro de lo que es el ecosistema, dentro de la cadena alimenticia, o de algún herbívoro, como pueden ser conejos u otros animales más pequeños. Entonces, todo esto se ve alterado. ¿Por qué? Porque ya no hay bosque. Si no hay bosque, todos esos animales comienzan a distribuirse hacia otras zonas, o mueren, o no se pueden reproducir porque no se pueden alimentar. Entonces, esto trae como consecuencia que la deforestación no solamente sea la acumulación de gases de efecto invernadero, sino que también involucra el hecho de que el hombre tiene que aprender a tratar de disminuir todo el consumo que conlleva a lo que es la contaminación.